¿Qué está pasando en la economía global, la economía mundial? He aquí algunos datos importantes para poder tener perspectivas considerables acerca de lo que ocurre en la economía mundial y cómo eso puede afectar en distintos puntos importantes de la economía global, nuestra economía y en general la estructura económica actual de la humanidad. Empecemos por indicar, y esto es una noticia del martes 29 de diciembre del 2015, que alega lo siguiente: la inflación de México se ubica en 2%. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el INEGI, por sus siglas, publicó el 23 de diciembre el índice de precios al consumidor para los primeros 15 días del mes. Mostró un aumento de 0,26% por el lapso y registró una tasa interanual de 2%, es decir, la tasa interanual de ese porcentaje que se cobra en cuanto a impuestos por el consumo, impuestos al consumidor, y esto junto con el aumento del 0,26% generó un mínimo histórico para el país. Se coloca cerca del objetivo de 3% de inflación estipulado por el Banco Central de México. La inflación subyacente, que excluye los bienes y servicios agropecuarios y energéticos, registró un incremento quincenal de 0,27% y una tasa interanual de 2,39%. Una inflación subyacente que destaca aquellos rubros de la economía que no son tan primordiales, pero que al fin y al cabo cuentan tanto para la inflación como para el Producto Interno Bruto anual, obviamente, del país. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué nos indica? Teniendo en cuenta primero que según los indicadores la tasa de desempleo se redujo a 4,1%. También que publicó el INEGI estos indicadores de empleo para el mes de noviembre, la tasa de desocupación a nivel nacional se ubicó en 4,1%, es decir, la tasa de desocupación laboral. Esta cifra muestra un déficit de 1.596 millones de dólares. Por su parte, fueron cifras publicadas de la balanza comercial de pagos con una disminución de las exportaciones totales de 4,1% interanual. ¿Qué significa esto? Esto significa que México ahora tiene un déficit de más de 1.000 millones de dólares, y esto obviamente le genera un periodo de tiempo y una cantidad de capitales importantes para poder, digamos, reestructurar su sistema de exportaciones. Sí, sus exportaciones ahora están disminuidas debido a este déficit, pero si logra invertir en el, digamos, apuntalamiento de las cifras de este aumento en las exportaciones para poder revertir el déficit y convertirlo progresivamente en un superávit, es decir, que deje de exportar menos, e importar más, y sea a la inversa, que importe menos y exporte más, para que de esa manera pueda generar un superávit. Y eso se lograría si todo ese fondo que se recauda por los impuestos al consumidor se invierte en crear más exportaciones, producir más para exportar más. En ese caso hay que tener en cuenta que esta balanza comercial va a generar digamos, un escenario importante a nivel económico y comercial para el gobierno de México. Eso indica, junto con el tema de la inflación que acabo de mencionar, que México es un país en el que los precios son realmente accesibles, un país en el que los precios y la estructura de precios, pero también la estructura de costos, son estables, ambos. ¿Por qué? Porque si hay precios accesibles con una inflación baja, quiere decir que la estructura de costo no es tan alta, porque los productos o los bienes y servicios tienen un valor que puede ser accesible, que puede ser pagado cómodamente, que puede ser cancelado cómodamente, porque las importaciones que realiza México no cuentan con un nivel arancelario o pagos de aranceles tan altos. A México no le cuesta tanto importar lo que consume como si le cuesta a Venezuela, debido a que tiene mayor bonanza petrolera, por ejemplo, por parte de Pemex, que PDVSA actualmente, para poner un punto de comparación. Y de esa manera lo que produce no es tan costoso de producir y por ende no es tan costoso para venderlo, no tiene un valor exacerbado, por ello la inflación se ubica en 2%. En ese caso, teniendo en cuenta ello, México es un país en el que realmente se puede ahorrar, en el que los ciudadanos mexicanos, no, la mayoría de ellos no utilizan las tarjetas de crédito porque puede ahorrar, no es necesario poseer crédito en México, o no es la prioridad para los mexicanos porque pueden ahorrar como parte o partiendo de su nivel salarial, de sus ingresos
mensuales, de sus ingresos salariales, por la baja inflación que existe en ese país. Ahora, por otra parte, y ya dirigiéndonos a la parte de finanzas en Ucrania, Ucrania aprobó su presupuesto y recibe ayuda. Este viernes 25 de diciembre fue aprobado por el Parlamento ucraniano con 263 votos a favor el presupuesto de la nación de ese país del año 2016, estructurado de acuerdo con las exigencias del Fondo Monetario Internacional, que también para poder darle un rescate debido a la crisis económica que ha estado experimentando por la transición política y el conflicto que hay en Ucrania, necesita ayuda económica. En ese caso, el Fondo Monetario Internacional le está proveyendo de un paquete de rescate y obviamente este exige, como en todo país donde aplica esos rescates, digamos, reajustes económicos que ya pasan por temas de austeridad. La semana previa declaró que un presupuesto que no cumpliera sus requisitos pondría en riesgo los futuros flujos monetarios de la nación. Ahora se espera que el FMI otorgue 1.700 millones de dólares a Ucrania, correspondientes al segundo tramo de ayuda financiera. Además, este presupuesto abre las puertas para recibir un financiamiento externo de unos 3.300 millones de dólares. Un presupuesto que puede ser extendible con una ayuda, un financiamiento de 3.300 millones de dólares. La deuda que tiene o que va a tener con el Fondo Monetario Internacional por este rescate de 1.700 millones de dólares puede ser amortizable. Sin embargo, no es tan intensa la austeridad como si se aplicó en Grecia, porque la crisis puede que no sea tan grande, ya que por lo menos hay liquidez en los bancos ucranianos, pero Ucrania podría optar por acceder a los derechos especiales de giro para retirar la cantidad que le corresponde por esto mismo, derechos especiales de giro por retiros potenciales en divisas, en este caso en dólares, para ir reestructurando su presupuesto, extenderlo más, poder recibir un financiamiento externo más allá de los 3.300 millones de dólares y crear un fondo para ir cancelando la deuda amortizable que va a tener que cancelar al Fondo Monetario Internacional por este paquete o rescate financiero de 1.700 millones de dólares que le va a proveer el Fondo Monetario Internacional a Ucrania. Ahora, en otro tema, Uber, haciendo mención a Uber, su plataforma tecnológica llega para quedarse. Y es que esta plataforma tecnológica contacta a personas que necesitan transportarse de un lugar a otro con propietarios de automóviles privados que desean ofrecer el servicio. Ha experimentado un crecimiento del llamado fenómeno de la uberización y logró un valor de mercado de 50.000 millones de dólares, alcanzando el de General Motors, y se convierte así en la firma más grande del mundo a nivel tecnológico en manos privadas para este año. Según la agencia Reuters, los ingresos de Uber para el cierre del 2015 estarían cerca de los 2.000 millones de dólares. ¿Qué significa y cómo puede relacionarse el tema de la inflación en México con respecto a los precios, el tema del financiamiento del Fondo Monetario Internacional de Ucrania y su presupuesto en el tema de finanzas? Y en cuanto a mercado, Uber, mercado, finanzas y precios, esta interrelación tan importante que debe existir siempre. ¿Por qué? Ucrania tiene un presupuesto que ahora puede ser extendible. Tiene que cancelar una deuda que será amortizable con el Fondo Monetario Internacional, y ahora Ucrania va a poder reestructurarse económicamente. México se está estabilizando económicamente con una inflación que ya va a alcanzar su objetivo. Y Uber es una plataforma que genera mucho mercado y tiene mucha competitividad en el mercado. Esto nos quiere decir que la economía se encuentra en un nivel estable, no tan fructífero, pero tampoco tan, digamos, basado en la crisis, porque si bien es una economía tan valiente, la economía global, con una inflación de un 2% en países como México, y con un presupuesto que puede ser extendible y también una ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional para poder extender ese presupuesto y reestructurar económicamente el país, y un mercado realmente competitivo como el de Uber, nos indica que a nivel de precios, a nivel de finanzas y a nivel de mercado, la economía se encuentra estable, la economía se encuentra, eso sí, muy dependiente para aquellos países que necesitan de financiamientos externos, que necesitan de alguna u otra forma reducir sus niveles de inflación o mantenerlos allí, y también que necesitan acudir a mercados para poder aumentar sus ingresos. La economía mundial se encuentra estable, tan valiente, pero estable, aunque hay dudas y todavía queda mucho por hacer.